Bueno, buenos días, bienvenidos a una nueva prueba de computación emergente. Hoy seguiremos viendo lo que es el deep learning y sobre las redes neuronales. En particular, veremos problemas en las redes neuronales. ¿Cómo así problemas? Pasa que conforme nosotros ajustamos nuestra red neuronal, los hiperparámetros, la arquitectura, etcétera, pueden ocurrir situaciones, pueden ocurrir problemas que hace que nos obstaculicen el aprendizaje, que lo ralenticen, que se estanque, etcétera. Hace que no haya un, un buen desarrollo del modelo. Entonces hoy veremos un poco cómo diagnosticar esos problemas, qué situaciones pueden surgir y una posterior solución, que quizás no sea una solución absoluta, quizás aún haya ciertos detalles que mejorar, pero son soluciones que están certificadas por muchos artículos y eh, que tienen mucha efectividad. También veremos un poco cómo manejar el conjunto de datos que nos interesa, o sea que vamos a hallar las relaciones, porque hay que ordenar todo el proceso del desarrollo del modelo. Entonces vamos a ver cómo gestionar todo ese conjunto de datos, cómo estructurarlo de la mejor forma posible para que nuestra red aprenda y tenga una buena efectividad. Entonces empecemos justo por ese aspecto importante del conjunto de datos. ¿Qué sucede? Que en la realidad, eh, en el caso del proyecto no, porque ya va a estar, el conjunto de datos ya va a estar dividido, pero en la realidad pasa que todo está desperdigado. Y bueno, nosotros queremos hacer un modelo, por ejemplo, de regresión para estimar algo, pero los datos que estamos usando no están ordenados o no están segmentados para que el aprendizaje sea lo mejor posible. Entonces hay que separarlo de cierta forma para que sea lo más efectivo posible, para que tenga un buen entrenamiento y también para que tenga una adecuada evaluación. Entonces, como les digo, es importante conocer los sets de datos con los que trabajaremos también, aparte de lo que les mencioné, porque nos permite hallar los problemas de nuestra red. Nos permite entender qué sucede y dónde hay que atacar. En general, trabajamos con dos, el set de entrenamiento y el set de evaluación. Em, en el curso se menciona otro set que es el dev set. No sé si es developer set. No recuerdo bien el uso, pero aquí no lo vamos a usar, en la materia no lo vamos a usar tanto. Y creo que el profesor lo menciona muy por encima. Pero ese es otro que puede estar ahí. Pero en particular trabajaremos con el set de entrenamiento y el set de evaluación. ¿Qué es cada uno? Bueno, el set de entrenamiento, como lo dice su nombre, es el set que se usa para aprender, para entrenar al modelo. Y en general suele ser un 80% del set original. Un gran, una gran porción de todo el conjunto de datos que voy a usar para mi modelo. Después está el set de evaluación que se usa para justamente evaluar el modelo, cómo realmente lo va a hacer, digamos, en la calle.
porque una cosa es el entrenamiento y luego cuando ya se ponga en marcha, bueno, realmente no es una puesta en marcha, o sea, viene la evaluación y luego obviamente se lanza, pero es, digamos, una prueba así. Entonces, ese set de evaluación, aparte de que es aproximadamente el 20%, ese set de evaluación no se usa para aprender. Eso es importante, solo para evaluar la red. Cada una de esas fracciones del set tiene un solo objetivo. Tienen que ser completamente disjuntas. El de entrenamiento es para entrenar, el de evaluación es para evaluar. Si vemos este pequeño ejemplo, pues aquí tendríamos todo un conjunto de datos y está dividido en test, también se llama test en inglés, y en entrenamiento. Entonces el de entrenamiento tiene ese tamaño, que es mucho más grande, pero luego el del test es más pequeño. Una característica importante del test es que ese set tiene que ser representativo del conjunto de datos. Tiene que ser representativo. Es decir, no puede tener sesgos. No puede. Porque si no, evidentemente vamos a tener resultados que son incorrectos relacionados a la precisión. Entonces tiene que ser representativo para que realmente nos digan resultados que son fiables y que sean coherentes. Entonces es importante. Y es importante saberlo separar porque en la realidad todo está desperdigado. No, no es que nos van a dar, bueno, este es para entrenamiento y este es para evaluación. No, no. Eso tienes que ver cómo lo divides. Y de forma que el de evaluación no tenga ningún tipo de sesgo. Porque sin querer con el sesgo podemos hacer que le sea más fácil a la red, por ejemplo. Más fácil de lo que debería o más difícil de lo que le debería. Entonces, eso es por la parte de los conjuntos de datos. Ahora sí vayamos al núcleo de esto, que son los indicadores. Como digo, uno va ajustando su red, los hiperparámetros, la arquitectura, etcétera, y va encontrándose con obstáculos relacionados a la precisión, relacionados al costo. Oye, tengo esta red, pero la he pasado por muchos epochs y nada, no, se estancó, se estancó, no avanza el 80%. O, o por ejemplo, oye, tiene un costo altísimo, a pesar de que también la haya expuesto por mucho tiempo y le haya cambiado estas cosas de la arquitectura. Eso puede pasar. Y son problemas que a través de ciertos indicadores podremos conocer y podremos abordar y podremos resolver. Como digo, hay ocasiones en que la red necesita ayuda para seguir aprendiendo porque ocurren esas situaciones. Y por cada uno de estos problemas tenemos varios acercamientos, varios approaches. En particular tenemos dos indicadores, que son el bias y el variance, el sesgo y la varianza. El bias, no confundirlo, yo creo que se lo dije con ese nombre. Déjame ver que estoy grabando. Creo que se los dije con ese nombre, que el bias es también el término, la B, que se usa en la parte lineal de las neuronas. Bueno, no confundirlo con eso. Este bias es completamente diferente. Em, ¿Qué me representa el bias? Pues me indica la falta de generalización de la red.
Es decir, la falta de em, lo que le queda, el error que tiene al poder hallar las relaciones subyacentes de los datos, el error que tiene al ajustarse a esos datos. ¿Cómo podríamos ver esto? Pues en general tenemos mucho costo, pero poca precisión. Y como hablamos de generalización, em, se centra mucho en el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento. Porque ahí es, como vimos, ahí es donde se enfoca a entender todo, todas esas relaciones, todo se dedica a ajustar, a hallar esa relación que ajuste mejor los datos. Entonces, por ahí está enfocado el bias. Luego tenemos la varianza, que refleja cuánto ha memorizado la red. Cuánto ha memorizado, porque así como, por ejemplo, que bueno, ya lo veremos más adelante, así como mi modelo puede no ajustarse, puede que, exacto, no vio esas relaciones, puede que yo le haya dado demasiado tiempo y haya hecho que se haya casi que memorizado, literalmente aprendido el conjunto de entrenamiento. Se lo aprendió así al caletre, así como cuando estamos, no sé, estudiando para operativos y vamos por cada pregunta y nos la aprendemos para ver si el profe nos la pone bien. Bueno, pasa que cuando uno hace eso, luego baja la evaluación y te estrellas. Y eso es un problema que puede suceder en estos modelos y que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que hay, es un arma de doble filo. Y ya por ahí estamos viendo, comenzamos a ver también relaciones entre cada uno de esos indicadores. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces el variance refleja cuánto ha memorizado la red, por lo que esto se refleja en que hay mucha precisión en el set de entrenamiento, pero una muy pobre en el set de evaluación. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Por ahora no es tan complicado. Bueno, desde un punto de vista más práctico, casi como una fórmula, podemos ver, podemos hallar el sesgo y la varianza, el bias y el variance. Si el bias me refleja la falta de generalización, o sea, es cuánto yo fallo al, digamos, evaluar en el set de entrenamiento, perdón, cuánto fallo al acertar en el set de entrenamiento, pues bueno, eso puedo verlo de manera complementaria, al final es como si fueran probabilidades, entonces yo puedo conocer cuánto acierto y por ahí puedo calcular el bias. Yo sé que tengo una base que estamos asumiendo que es un 100% de la precisión. Y si yo le resto a ese 100% la precisión sobre el set de entrenamiento, pues voy a conseguir lo que me falta por acertar, que es justamente el sesgo. Es justamente el sesgo. Y luego la varianza se puede hacer también se puede hallar también por la precisión. Que en este caso, la varianza también se define como la diferencia entre la precisión del set de entrenamiento y el set de evaluación. Porque justamente dijimos que si hay un desequilibrio, un salto, si hay varianza, tiene que haber un salto muy grande entre la precisión del set de entrenamiento
contra el set de evaluación. Debe haber una caída muy, o sea, una caída considerable. Quizás no considerable, pero tiene que haber, supongamos, una diferencia quizás del 5% para arriba, al 10% para arriba. Y puede haber varianza. Pero lo importante es que si la varianza me mide ese salto, pues la diferencia entre esas precisiones de los dos sets, pues me indica cuánta hay. Y de manera ilustrada, aquí se ve cada uno de los problemas. Aquí lo que sucede es que, por ejemplo, pudimos no haberle dado suficientemente, no, le pudimos no haber dado el suficiente tiempo a la red para ajustarse, haciendo que pues la aproximación sea básicamente lineal. Entonces aquí vamos a tener probablemente un bias muy alto. Y en estas situaciones es cuando decimos que hay un underfitting, un subajuste. Porque no se ajustó, la red no se ajustó a los datos, o sea, se ajustó por debajo. Y luego podemos tener el caso opuesto, que es que, por ejemplo, em, dejamos que la red se expusiera demasiado el conjunto de datos al entrenamiento, tanto así que lo memorizó, tanto así que halló los pesos perfectos para ese set de entrenamiento. Cosa que hizo que hallara una, una curva así, pero que a la hora de la verdad, cuando esté en el set de evaluación, va a estrellarse muchísimo. Ahí es cuando hay mucha varianza. Y también cuando hay mucha varianza decimos que hay overfitting, que es un sobreajuste. Pero bueno, viendo todos estos conceptos, veámoslo con unos ejemplos que sirven para ilustrarlo. Entonces, supongamos que tenemos este primer ejemplo, este primer modelo, cuya precisión en el set de entrenamiento es de 40% y la precisión en el set de evaluación es de 37%. ¿Qué problema o problemas creen que tiene el modelo? Lo que crean ustedes. Bueno, sí podría ser. Sí, porque ambas. Sí, hay una. Hay una. Pues, em, en efecto, hay algo que nos salta mucho las alarmas, que es que la precisión en el set de entrenamiento es muy baja. O sea, eso no es aceptable. No- esa precisión no es adecuada. Y también lo curioso igual es que esa precisión, la del set de evaluación, va en el mismo orden que la del entrenamiento. Esto también es es algo curioso. Pero realmente la diferencia no es tan significativa. Entonces, realmente podríamos decir que lo que ocurre acá es un subajuste, un underfitting, porque esa precisión en el centro de entrenamiento fue baja. Al ser baja, no fue capaz de hallar las relaciones entre los datos.
haciendo que tenga mucho bias y haciendo que, pues eso, la función que se ajuste a esos datos, pues sea básicamente lineal y no sea eficiente. Em, Esto, claro, como es lo lógico, esto degenera en que la precisión del set de evaluación tampoco sea buena. Porque, claro, o sea, no entendí el set de entrenamiento, menos voy a entender cuando la evalúe. O más que menos voy a entender cuando la evalúe, como no entendí, como el modelo no entendió las relaciones del set de entrenamiento, el evaluar pues va a ser igual o peor. No puede ser más. Bueno, podría ser más, hay veces, hay casos en que sí, pero es muy pocas veces. Es muy raro que ocurra. Muy raro que ocurra. Lo usual es que si hay muchos bias, el bias te ataque en la precisión en el set de evaluación. Y eso es lo que ocurre en este ejemplo. Ahora veamos el siguiente. En primer lugar, tenemos este modelo con 98% de precisión en el set de entrenamiento, pero 34% de precisión en el set de evaluación. ¿Qué problema creen que tiene o problemas creen que tiene? Sí, sí, bueno, la parte del bias, lo esperado es que sea 100%. O sea, le estamos asumiendo que la precisión esperada es 100%. Si definimos el bias como la diferencia entre esa precisión esperada y la precisión en el entrenamiento, evidentemente hay bias, siempre va a haber, o sea, porque es lo que les digo, que realmente nunca va a haber un modelo perfecto en algún aspecto. Lo hay, pero es pequeño comparado con, exacto, la varianza que hay que tiene el modelo, pues, porque eso sí eso efectivamente es un hecho. Efectivamente es un hecho que este modelo tiene una varianza muy alta. Que de verdad ese salto entre entrenamiento y evaluación no, no es normal. Y me indica justamente, en primer lugar, la precisión del bias, perdón, la precisión en el entrenamiento es medio sospechosa porque difícilmente se puede lograr, pero difícilmente un modelo usual llega a tanto. O sea, hay que ser muy meticuloso para hacerlo. Y de paso, se estrelló en la evaluación. Entonces, sin duda hay un variance alto. Y bueno, esa precisión también refleja exacto que lo que ocurrió fue un overfitting. Porque nunca, no falló casi en el entrenamiento. Entonces se ajustó excesivamente a esos datos. Entonces, por ese nivel de precisión en el set de entrenamiento, sí, bueno, por que tenga vallas, o sea que lo tiene, pero no es algo, no es que hay un problema relacionado al bias. Lo hay, pero chiquito. Sin embargo, esta precisión desciende mucho en el set de evaluación, cosa que refleja exacto una memorización del set de entrenamiento. En general, tiene un variance alto. Esto es probablemente con lo que se encuentra en el proyecto. No a este nivel, pero sí una cierta diferencia. Y
aunque sea difícil conseguir precisiones buenas, hay que dedicarse a eso. Hay que abocarse y de verdad intentarlo para hacer un modelo bien chévere. Y por último tenemos este modelo cuya precisión en el set de entrenamiento es 94% y 91% de precisión en el set de evaluación. ¿Creen que tiene algún problema? ¿No lo hay? ¿Sí? ¿No? Claro. Exacto. Eso es, este modelo está bien chévere. Exactamente, un modelo bien chévere. No tiene cierto bias, pero es aceptable. Y tiene un poco de varianza, pero también es aceptable. O sea, la verdad es que los dos indicadores son bastante bien. Y justamente es lo que uno tiene que dedicarse a buscar. Este es un modelo que uno tiene que de verdad intentar alcanzarlo, porque, bueno, tenemos que hacerlo lo mejor posible, de verdad. A veces es difícil porque uno ve, y ya veremos con la parte de las relaciones entre bias y variance, es difícil a veces, pero se puede. Se puede lograr unas buenas precisiones. Y bueno, esa es como una guía de lo que tenemos que alcanzar. Entonces, esto es lo que buscamos. Tiene una buena precisión en el set de entrenamiento, no cae en el overfitting. Y también tiene una buena precisión en el set de evaluación, que me indica que supo generalizar adecuadamente. Como unas observaciones así, eh, esas precisiones se pudieron haber expresado por el costo, ¿no? En el caso del ejemplo 2 pues, por ejemplo, yo pude haberle dicho aquí que en vez de la precisión fuera el costo, y si era el costo, fuera 0,01 en el costo en el set de entrenamiento, y por ejemplo acá 2,3 de costo en el set de evaluación. Me indica más o menos lo mismo, ¿no? Solo para que sepa. Y ya ahí les hice unos comentarios, pero justamente a través de los ejemplos, empezamos con un ejemplo de una red con mucho vallas, que resulta que por tener vallas tenía underfitting, no se ajustaba bien, por lo que en el set de evaluación, al momento de evaluar, tuvo un rendimiento parecido. Ahora, cuando teníamos mucha varianza, eh, la precisión en el set de entrenamiento era muy alta, pero luego decaía muchísimo en la evaluación también. Y también vimos que, bueno, una cosa, digamos, la relación más directa que podemos ver cuando ajustamos nuestro modelo, cuando lo tuneamos, es que, bueno, si yo le expongo a menor tiempo la red, eh, probablemente tenga underfitting, tenga mucho bias, pero si la expongo demasiado, se va a sobreajustar. Ahí hay cosas. Y surge la pregunta
a través de todo eso es que si realmente existe alguna relación entre esos dos indicadores. Y bueno, sí, sí existe. O sea, realmente existe. Y es lo que veremos ahora como el bias variance trade-off, o el intercambio de sesgo y varianza. ¿Qué es un trade-off? Bueno, un trade-off es como si bueno, yo quiero que tú me des esto, pero a cambio pago un precio. Yo quiero que mi modelo sea más preciso en el set de entrenamiento, pero bueno, yo tengo que pagar un precio y es que, uy, tengo que tener cuidado porque en cualquier momento me sobreajusto. Y lo mismo al revés. Un trade-off es como es una especie de proporcionalidad inversa entre dos cantidades. Que si A y B tienen esa relación, pues si aumenta B baja y al revés. En esta área del deep learning, este es quizás el trade-off más importante y más estudiado en general. Y bueno, se presenta entre ambos indicadores. Y aparte, siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de tunear, a la hora de ajustar los hiperparámetros o la arquitectura de nuestra red. Algo que siempre va a estar presente y que es de paso sensible. Es sensible, de verdad. Es sensible porque a veces uno hace ajustes para que no haya tanta varianza, pero cónchale, me pasé y ahora tengo mucho sesgo. Y al revés. Esta gráfica es bastante chévere porque me permite ver cómo es ese intercambio, viendo el error, porque el error es la combinación de esa varianza y el sesgo al cuadrado, viendo el error contra la complejidad del modelo, contra la arquitectura o complejidad en general. Vemos que si nos enfrentamos a un problema que es difícil y hacemos un modelo muy sencillo, pues al final tendremos muchísimo vallas. Muchísimo porque no va a ser capaz. Y ya lo veremos las formas de atacarlo, cada uno, pero no es capaz de hallar esas relaciones, por lo que este indicador será muy alto. Pero no habrá casi variance, no habrá casi varianza. Entonces, viendo eso, yo lo que hago es ajusto, mejoro la arquitectura, pero resulta que la, digamos, la hice tan compleja que me pasé. Y entonces ahora es un modelo, es como el meme de la cuchara enorme con el cerealito. Bueno, más o menos así. Resulta que me pasé y ahorita tengo demasiada varianza, pero muy poco sesgo. Porque el problema no ameritaba un modelo tan complejo. Entonces yo voy así saltando hasta que logro hallar un punto óptimo de complejidad del modelo que que hace que pues pueda tener un poquito de varianza, quizás tenga vallas, pero como lo vimos en el tercer ejemplo, sean completamente aceptables. Eso es lo que nos tenemos que abocar. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Es difícil, sí, pero es posible. ¿Nunca va a ser perfecto? No, nunca va a ser perfecto porque no existe un modelo perfecto.
pero nos podemos acercar y hay que intentar acercarnos lo más posible. Y bueno, a todas estas, o sea, ya vimos todos esos conceptos, pero veamos realmente, o sea, ya cómo solucionarlos, pues, cómo reducir todos esos indicadores, porque de verdad que mi red, o sea, nuestra red está fallando mucho, no generaliza, se sobreajusta, pero ajá, ¿cómo lo solucionamos? Veámoslo ahora, pues. Empecemos por las técnicas para reducir el bias. Bien vimos que la presencia de bias indica que el modelo aún no ha sido capaz de conocer la relación entre los datos. Es decir, está haciendo un underfitting, está ajustándose, está subajustándose. ¿No entendió? ¿No sabe? No contesta. Así que lo más directo que podemos hacer es darle más capacidad para el aprendizaje o darle más espacio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, darle más espacio, es decir, aumentar el número, la cantidad de tiempo a la que se expone el modelo al set de entrenamiento. Aumentar el número de epochs. Si aumentamos el número de epochs, pues es posible aumentar el número de iteraciones y por tanto el número de propagaciones de los datos por la red. O sea, va a tener, va a exponerse más a los datos para aproximarse más al óptimo de mi función de costo. Por tanto, va a hallar, va a estar cada vez más cerca de mis pesos óptimos. Porque pasa y resulta que no le di las horas suficientes para exponerse. Y claro, pues eso, eso evita que se acerque al óptimo. Pero si le aumentamos el número de epochs, se va a exponer más a cada uno de los batch, si estoy usando batch, o a todo el set de datos, si no estoy usando batch, y así podrá acercarse más. Perdón, podrá acercarse más a los pesos óptimos. Evidentemente, evidentemente, con cuidado, con cautela. Bias, variance, trade-off. Con los ajustes que hagamos acá, sin querer podemos pasarnos y cometer, o sea, y comenzar a generar otro error. Entonces hay que ir ajustándolo progresivamente. Otra opción, otra, otra posible solución, volver más profunda la red. Para reducir el bias, o se le da espacio o se le da capacidad. Si es muy complejo, en general el conjunto de datos, como lo vimos en la primera prepa, ese conjunto de datos que es un anillo con un centro, que tiene mucho ruido y que tiene todos esos datos desperdigados, una red sencilla que tenga una capa con una unidad o dos capas con dos unidades, probablemente va a fallar. Entonces hay que hacer que nuestra red sea más sólida y eh, pueda entender esas relaciones aún más complejas. ¿Y cómo se hace eso? Pues aumentando la profundidad. Aumentando la profundidad o el número de unidades. Pero en particular la profundidad. El número de capas. Y luego pues asignar también mejor los hiperparámetros. Porque puede ser que la elección del algoritmo optimizador no fue la mejor porque tarda en converger. Por ejemplo, la tasa de aprendizaje también. La tasa de aprendizaje que lo vimos con las gráficas, la prepa pasada. La tasa de aprendizaje a veces ¿cómo se llama esto? Es contraproducente. Entonces hay que ajustar todos esos hiperparámetros adecuadamente.
Vale. Aquí, por aquí hay alguna duda. ¿Se ha entendido? ¿Todo bien? Chévere. Ahora, bueno, resulta que yo resolví estas cosas, pero resulta que apareció mucha varianza. Entonces, ¿qué carrizo podemos hacer para reducir la varianza? Bueno, otra vez, sabemos que ese, ese indicador me muestra que el modelo memorizó los datos y no halló las relaciones, se sobreajustó. Se sobreajustó. Entonces, para no incurrir en eso, bueno, vamos a ya va, detenerla por un momento, detenerla y decirle que o vaya más lento, que no se acerque tanto a esa memorización o limitarla en general, o limitarla. Eso es lo que se hace para contrarrestar la varianza. Lo mejor es limitarla, pero nuevamente con precaución, porque luego nos eh, caemos en tener muchos vallas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podríamos hacer si queremos limitar o bueno, queremos que le cueste ajustarse al eh, que le cueste memorizar ese conjunto de datos? Bueno, podremos aumentar la cantidad de datos. Porque si tenemos más datos, pues más relaciones, o sea, tiene que aprender una relación probablemente más compleja, tiene que entender más datos, más cantidad, o sea, simplemente memoria, más información, tiene que entender. Por lo que va a ser más difícil que, que haga overfitting. ¿Cómo podemos aumentar la cantidad de datos? Podemos aplicar Data Augmentation, una técnica para generar más datos que lo que hace es generar una copia de los datos ya existentes y modificarlos. Eso también lo podrán usar en el proyecto. Y bueno, se ve más fácil con imágenes. Si yo tengo un conjunto de datos que es un conjunto de imágenes y yo quiero entrenar un modelo que me clasifique, por ejemplo, animales, o un modelo que me clasifique si es perro o no. Yo tengo ese conjunto de datos, quiero aumentarlo y lo que hago es agarrar ese conjunto de datos y modificarlo. Qué sé yo, aumentarlo, o sea, hacerle zoom, eh, inclinarla, invertirla, cambiarla de color, escala de grises, borrosa, etcétera. Hay muchas formas de hacer data augmentation, pero en general es agarrar esos datos, copiarlos y modificarlos. Porque claro, no puedo copiar de por sí. O sea, no puedo. No es que solo puedo copiar. No. Porque si copio, va a ser básicamente lo mismo. O sea, vas a estar duplicando los datos. El objetivo es generar, entre comillas, nuevos datos. O sea, para nosotros realmente no son nuevos completamente, porque son modificaciones. Pero lo que vamos a hacer es generar, entre comillas, nuevos datos para el modelo, de forma que tenga más con lo que aprender. Entonces, eso es data augmentation. O bueno, simplemente recolectar más datos, pues ya agarrar un dataset más grande. Eh, Después tenemos técnicas de regularización. Lo que hace las técnicas de regularización es sí limitarme. Veremos ahorita, o sea, en las próximas láminas, veremos varias técnicas de regularización, pero lo que en general hace es
eh, aguantar al modelo, o sea, no hacer que vuele demasiado, no hacer que sea demasiado preciso, porque justamente lo que queremos es evitar que se vuelva demasiado preciso sobre el set de entrenamiento. Las técnicas de regularización me ayudan en eso. Eh, Ahí se incluye el early stopping, que eh, se trata de detener el aprendizaje cuando empieza a haber overfitting. Se va, digamos, como escaneando todo el modelo progresivamente hasta que haya una señal particular que si ocurre esa señal, ya corta el aprendizaje. Así, abrupto y comienza la evaluación. Y por último, pues otra vez, ajustar adecuadamente los hiperparámetros. Siempre los hiperparámetros están ahí presentes. Y así como nos pueden generar bias, nos pueden generar variance también. Siempre están presentes. Entonces veamos ahorita las técnicas de regularización, las más conocidas y las que verán a lo largo del curso. En primer lugar, la L2. ¿Qué consiste la regularización L2? Consiste en añadir un término a la función de costo que es calculado con los pesos. Calculado con los pesos. ¿Esto qué hace? Esto hace que la red busque valores pequeños para los pesos, así como una mejor distribución de las capas. Porque si yo tengo que le incluyo los pesos, ella tiene que pensarlo, digamos, mejor, o sea, tener más cuidado, hacerlos más uniformes también, porque si no me va a penalizar, o sea, la función de costo va a penalizar al modelo. Entonces la obliga a que se ajusten mejor todos los pesos de cada capa, porque, porque si no, exacto, ¿cómo se llama esto? Hace que la función de costo castigue. Es importante. Esto en general es de las técnicas de regularización más usadas. Y bueno, también se puede ver como em, un decaimiento de los pesos, que no se suele usar ese nombre, pero también, o sea, lo que hace es que fuerza a que los pesos sigan, o sea, decaigan para que tenga un mejor valor la función de costo. Se pueden aplicar decaimientos en otras cosas, en la tasa de aprendizaje. También podemos hacer decaimientos. O en inglés se dice scheduling, que es exacto, como una programación para que la tasa de aprendizaje decaiga de una cierta forma. Y en el proyecto podrán implementar una que es particular de un artículo científico que recomienda tal. Bueno, ya lo verán después. Con con la regularización L2, la función de costo ahora va a quedar así. Un chorizo horrible. No se lo tienen que aprender, pero lo importante es entender que mi función de costo, que depende de los pesos y depende de mis sesgos, matriz de pesos, y mi vector de Bs, se va a componer de una parte, que es la que ya conocemos todos, que bueno, en este caso eh, es el error usual, la suma de las pérdidas, de los loss,
entre mis valores, mis etiquetas, perdón, estas son las estimaciones y mis etiquetas, o mis valores reales, más este término que se añade para la regularización, que es el que hace que aplique la regularización L2. Tendrá un parámetro y dependerá de mi matriz de pesos. En particular dependerá de su norma. Esta norma, bueno, esta es una norma, la norma de Frobenius, que es la norma, eh, una norma de matrices, no importa mucho. Pero lo que sí importa es que depende de la matriz, de la norma de la matriz. Y bueno, esto está al cuadrado también. ¿Qué es este parámetro lambda? Bueno, mejor dicho, este hiperparámetro es uno que es positivo o cero. Evidentemente, si es cero, significa que no hay regularización L2. Nos permite controlar qué tanto queremos penalizar. Porque, bueno, esto lo que hace es que eh, puede ser una fracción de esta norma o puede ser un múltiplo de la norma, de forma que yo pueda indicarle cuánto castigarla, pues, cuánto queremos, cuánto se desea penalizar. Ok, entonces la regularización L2 lo que hace es eso, o sea, añade este término a mi función de costo que depende de la norma de los pesos. Y eso hace que tenga que, digamos, también minimizarlos, pues, hallar valores pequeños. Porque si no, claro, si yo tengo valores muy grandes en los pesos, pues me va a afectar en el costo y me va a penalizar más. Entonces me pone ahí como una camisa de fuerza, pues. Después tenemos el dropout. ¿En qué consiste el dropout? Pues consiste en que cada peso lo que va a hacer es que va a tener una probabilidad asociada de volverse cero. ¿Qué significa eso? Eh, en la prepa pasada vimos cómo es el paso hacia adelante, el forward propagation. Vimos que son un poco de productos matriciales y unas cosas todas locas, pero productos matriciales entre los valores activados y los pesos. Entonces, si yo vuelvo algunos pesos de mi red igual a cero, pues es como si el efecto, o sea, en ese producto se me anulan, por tanto esos cálculos se me hacen cero. Es como si la neurona no existiera, pues, directamente, y ya. Es equivalente a tener chances de que alguna neurona se desactive. Em, exacto. ¿Qué me permite esto? Pues lo que me permite es distribuir adecuadamente los valores de los pesos. En otras palabras, la importancia de cada característica. Porque puede ocurrir con el, con mucha varianza, que realmente no hay uniformidad en los pesos, ¿no? Bueno, en la regularización L2 también se usa, como digo, como vimos, esa matriz de pesos, la norma. Aquí, pues, lo que se hace es darle uniformidad, porque a veces, sin querer, hay una neurona que, digamos, no está trabajando. Entonces, si la desactivamos, forzamos a que otras trabajen, aprendan, entiendan características y pues se distribuya mejor. Se distribuyen mejor todos los pesos. Y a la hora de implementarlo, pues se puede aplicar probabilidades diferentes por cada capa. Probabilidades, o sea,
valores entre 0 y 1, evidentemente. Para que se desactiven y pues podemos aplicar ese dropout. Y bueno, podríamos tener también no solo bias o variance muy alto, sino que podríamos tener otros problemas. Por ejemplo, podríamos tener el aprendizaje lento. ¿Qué es un aprendizaje lento? Bueno, o sea, el modelo tarda en converger, tarda en hallar los pesos óptimos. Tarda en hallar esos valores, por lo que, bueno, podrían ocurrir dos situaciones, así de primera. O estamos muy alejados del mínimo, o eh, pues simplemente damos pasos muy pequeños en en el, en el aprendizaje, por ejemplo. Entonces, si hay aprendizaje lento, lo más probable es que estos valores, los pesos, estén inicializados en valores alejados de 1. Y bueno, también las entradas tengan distribuciones dispersas. Porque, bueno, la cosa es que si tuviera, bueno, eh, con las entradas que sucede, bueno, hay una gráfica, una ilustración que vimos la prepa pasada, que eran como unos óvalos así, que están concéntricos y tal, y veíamos cómo era el efecto del algoritmo optimizador, que si era eh, gradient descent, tardaba más, si era RMS prop, tardaba menos y así, o momentum, tardaba menos. Esa es como una forma de representar la distribución de los datos de entrada. Entonces, si yo tengo una distribución así, que digamos ovalada, porque eso lo representa con una función, si esa distribución es así, eso me va a contrarrestar, eso me va a afectar, eso va a hacer que en ciertas direcciones pueda ser más lento, voy a tardar en converger. Pero si yo normalizo esas entradas, lo que voy a hacer es concentrarlas y volverlas como una especie de círculo. Entonces, hallar el mínimo va a ser más sencillo. Y los valores de los pesos, pues también estamos, bueno, más que alejados del mínimo, no, porque nosotros no conocemos el mínimo, pero si son valores alejados de 1, pues probablemente hayan cálculos que sean muy grandes, muy pequeños, y eso va a afectar al rendimiento. Lo mejor, lo mejor, aplicar la inicialización de Xavier, que vimos que es una distribución, una inicialización que distribuye los pesos con una distribución normal de media 0 y varianza 1 sobre el número de neuronas en la cierta capa. Y ya. Así es como se resuelve en general. Otro problema es lo que llamamos el gradiente desvaneciente. Sabemos que cuando nosotros hacemos el paso hacia atrás, eh, optimizamos los pesos. ¿Cómo es esa optimización de los pesos? Pues usamos la derivada, perdón. Usamos la derivada. Tenemos el peso inicial, le restamos la tasa de aprendizaje por la derivada de la función de costo en ese punto. ¿Qué pasa? Que, bueno, toda esa función, esa es una composición enorme
de funciones. Que si yo quiero calcular la derivada, pues tengo que calcular esa composición, esa derivada de una función compuesta. Y eso por regla de la cadena es un producto enorme de derivadas. Entonces, si algo pasa con que eh, esto, bueno, nada. Si algo pasa con que una de esas derivadas es muy grande o es muy pequeña, pues ese producto va a ser o muy grande o muy pequeño. Y eso es lo que es el gradiente desvaneciente. Bueno, si es desvaneciente es cuando son pequeños. Si es explosivo es cuando son las derivadas son muy grandes. Entonces lo que sucede es que al aplicar la regla de la cadena el gradiente se vuelve pequeño porque tiene muchos términos y los valores de cada uno son menores que uno, cosa que retrasa el aprendizaje. Exacto, porque si esa derivada es muy pequeña, la actualización, el movimiento de los pesos, cuando los actualicemos, van a moverse muy poquito. Y no, nosotros que queremos que se movamos a un buen paso, ni mucho ni poco. ¿Qué es lo mejor acá? Usar Liquirelu, esa función que no es para valores negativos, no es cero, sino que para valores negativos tiene una pendiente chiquita positiva en las capas ocultas, o también reducir el número de capas, porque esa regla de la cadena, la cantidad de términos, depende del número de capas, ¿no? Porque el backpropagation, bien sabemos que bueno, es esa derivada en la salida por la derivada de la activación, la parte lineal, entonces como vamos de capa en capa, si tenemos muchas capas ocultas, pues tendremos muchas derivadas. Entonces esa es otra opción. Y por último, otro problema que puede ocurrir son las neuronas muertas. ¿Qué es una neurona muerta? Cuando la derivada de la función de costo con respecto a los pesos de una neurona dan cero. Si da cero, pues no hay actualización, o sea, el peso se mantiene. No hay aprendizaje de ningún tipo. Y eso podría ocurrir. Lo mejor, bueno, usar Liquirrelo otra vez. Porque la derivada, para cualquier valor, la derivada nunca va a ser cero. Ese es otro problema que puede ocurrir. Y bueno, ya para cerrar, quiero que nuevamente veamos una pregunta de parcial de selección múltiple. Claro, no es de lo que vimos, pero bueno, está bien porque así podemos refrescar qué fue lo que vimos la prepa pasada también. Entonces, esta pregunta de parcial es sencilla, pero bueno, para que vayan viendo cómo pueden ser las cosas. Puede ser lo que vimos la prepa pasada, que es bien filosófico. Esa pregunta de cómo comparar dos modelos. O puede ser esto, que es relativamente sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos justamente un dataset. Yo tengo todo mi conjunto de datos de 100 observaciones. Y decidimos usar un mini batch de 10 observaciones para entrenar. Entonces, ¿cuántas? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos 10 iteraciones por epoch, tenemos 10 epochs por iteración, tenemos 100 iteraciones por epoch o ninguna. ¿Qué creen ustedes? A ver si se acuerdan.
Chan, chan, chan. Chan, chan. Bueno, ¿qué es un epoch? Un epoch es cuánto, como, un epoch son todas las iteraciones que hacen que pase por todo mi conjunto de datos. Pues, o sea, yo completo un epoch cuando ya mi modelo vio todo el conjunto de datos. Bueno, tengo 100 observaciones. ¿Cuántos epochs tengo? ¿Cómo es el epoch? Y tengo un mini batch de 10. Em, a ver, o sea, si tú pasas, o sea, tú tienes tu set de entrenamiento, si lo vuelves a ver, ¿eso te refieres? O sea, si el modelo, exacto, si tú expones al modelo más de una vez al set de entrenamiento. Mm, sí, sí, bueno, porque tenemos, justamente de ahí que pueden ocurrir esas situaciones de la, de la varianza, de mucha varianza, que pasa que entrena de más, entrena de más el modelo y a la hora de la verdad pues falla en la evaluación. Entonces realmente sí, él lo revisa. O sea, y tiene que revisarlo, claro, tiene que hacer varias pasadas, porque si no, pues no entiende las relaciones. Ujú. Aquí igual en general esto es todo el dataset. O sea, como si tuviéramos esto. Ok, bueno, a ver, si la cosa es que... em, ok, sí, pues sí, es la A. ¿Por qué es la A? Porque ajá, nosotros tenemos ese dataset y usamos 10 observaciones como mini batch. Pues nada, si, eh, ¿cómo decirlo? Si yo, ese es mi tamaño del, del mini batch, pues, o sea, la primera iteración, yo paso 10 observaciones. A la segunda iteración yo paso otras 10. Voy 20. A la tercera paso otros 10. Voy 30 y así. Entonces, son cuando yo complete o sea, la cantidad que me va a tardar de iteraciones para completar un epoch con ese conjunto de datos y ese mini batch, van a ser 10. O bueno, también si yo tengo 100 observaciones y mi mini batch es de 10, pues 100 entre 100, 10 es 10 también. O sea, pero es más, es eso, yo tengo mis 100 observaciones y luego paso por el modelo 10, después, esa es mi primera iteración. Después paso por el modelo, los otros 10 son 20.
paso los otros 10, son 30, así, y justo me van a completar 10 iteraciones. Cuando ya barrí todo el conjunto de datos, me haces 10 iteraciones por epoch. Ujú. Si fueran, si el mini batch fuera de 20, pues necesito, eh, necesito 5 iteraciones por epoch. Porque en una iteración reviso 20 observaciones, en la otra 20, en la otra 20 y así. Cuando han pasado 5 iteraciones, ya logré barrer mi epoch por completo. ¿Sí? Chévere. Em, bueno, eso sería todo por hoy. Eh, nada, pues gracias por venir y cualquier cosa me pueden escribir por el grupo, privado, lo que sea. ¿Qué les dijo el profe de las evaluaciones? ¿De las fechas o de las evaluaciones? Ok, ok. Bueno, entonces yo les comento que el proyecto debería mandarlo, el profe lo monta. Él debería mandarlo a finales de semana 4 y la pregunta de investigación en semana 4 también. Y para que lo tengan en mente. Ese movimiento del parcial, antes no era en semana 6 porque claro, en semana 6 era la fecha de retiro, como se desplazó a la semana 8 pues ahora el parcial es en semana 6. Eh, igual debería ir el mismo contenido. Sí, no debería cambiar mucho. Y bueno, nada, eso sería todo por hoy. Cualquier cosa me escriben y nada, eso. Así que voy a detener la grabación.